Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, muy buena tarde, un saludo a toda la audiencia de Sin Máscaras de los Reporteros MX con esta telenovela. Telenovela, ya no es Nuevo León, es novelón. Telenovela, No, sí, novelón. novelón, dicen por ahí. Oye, qué cosa, Hamlet, porque en una sola semana Nuevo León tuvo tres gobernadores, ¿no? El del Congreso, el interino de Samuel y Samuel, ¿no? Entonces quedó bastante vicioso el asunto. Mejor así que se queden las cosas porque se podía caer en un asunto de crisis constitucional bastante grave. Pero como primer saque de partida, Hamlet, ¿quién fue el que se equivocó? El Congreso de Nuevo León, que en su mayoría son diputados de PRI-PAN, el gobernador de Nuevo León. ¿Quién tuvo la falla aquí? Los tres poderes, Manuel. Por eso es tan riesgosa esta crisis institucional. Un ejemplo muy claro. Tanto la Constitución Federal como la Constitución Local de Nuevo León establecen que dos poderes no pueden reunirse en una persona o corporación. Y lo que votaron inicialmente en el Congreso de Nuevo León, con esta mayoría que tú mencionas, es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, o sea, el presidente del Poder Judicial, reuniera a la vez, porque no se había separado definitivamente, el carácter de gobernador del Estado. O sea, tenía dos poderes esa misma persona. Eso ya es una violación muy grave a la Constitución, consumada por el Congreso, por esta mayoría prianista, y también por el propio presidente del Poder Judicial, que tiene sus afinidades políticas. Y luego en el lado del Ejecutivo, pues tienes a una persona que pues, carece de madurez, y no estoy hablando de la edad, porque somos de la generación, pero el punto aquí es la seriedad con la que deben de tratarse los asuntos públicos, porque cuando él dice, voy a regresar 3 días de gobernador y luego me vuelvo a ir 6 meses, pues quiere tener un pie en Monterrey y otro pie en la Ciudad de México y en otras entidades haciendo política. El fiscal también se metió, el vicefiscal ahora también en este nuevo proceso de interinato. Entonces tienes a los tres poderes con esta crisis de institucionalidad, Manuel. Y además este debate sobre si tenía o no que autorizarle el Congreso su regreso. Entonces esas cuestiones, esos conflictos siguen. Si los tres poderes fallaron, entonces hay estado fallido, ¿no? Sí, y ¿Es un la estado fallido Constitución, Nuevo León? ¿Tú catalogarías a Nuevo León como un estado fallido? la Constitución Federal nos da la medicina para poder solventar, para poder resolver ese problema. Y es precisamente la declaratoria de desaparición de poderes. Cuando hay una crisis de esas dimensiones en una entidad, en una porción de nuestra federación, la federación en su conjunto, representada en el Senado, interviene y entonces decreta la desaparición de poderes, designa a un gobernador provisional quien tiene que convocar elecciones para restablecer el orden democrático. Así está diseñada nuestra constitución. Claro, hay salidas políticas y muchas, pero el gobernador Samuel pues sí se equivocó en reiteradas ocasiones, le faltó mucho oficio político. Hay ejemplos. Aquí en la Ciudad de México, porque estamos en San Lázaro ahorita. Por ejemplo, para la designación de Martí Batres como jefe de gobierno sustituto se requerían 2/3 de los votos en el Congreso de la ciudad. Y Morena tiene 50+1, pero apenitas, o sea, no hay una mayoría holgada en el Congreso de la ciudad. ¿Cómo se pasó entonces de 50+1 a 2/3? Pues con ese oficio político, con ese diálogo que tuvieron tanto la doctora Sheinbaum, ahora precandidata única a la presidencia, que por cierto va muy bien en esta encuesta que mencionas, como el propio jefe de gobierno sustituto, Martí Batres, y por eso caminó la votación en el Congreso de la Ciudad. Yo pensé que incluso lo iban a dejar como interino, es decir, sin una votación, pero se formalizó en el Congreso local. Y como el gobernador Samuel García no pudo construir mayoría en su Congreso local, donde no se requieren estos dos tercios. Te mandé por ahí el artículo con la producción. Es el artículo 96, fracción 24, mira. Conceder o negar al Ejecutivo licencia temporal para separarse de su puesto y para salir del Estado. Y en su caso, designar a la persona que deba suplirle interinamente. Esta licencia, por cierto, podría ser hasta por 6 meses, que es lo que había pedido Samuel. Interesante las últimas dos palabras.
Bueno, primero ahí hay un pleonasmo, ¿no? Salir fuera del Estado. Pero ya en la parte final del artículo, sí, hay que hablar con los regios. Ya en la parte final del artículo, suplirle interinamente. La palabra suplir nos da la respuesta. Quien estaba interino, pues precisamente tenía funciones únicamente durante la ausencia del titular. Pocas constituciones hablan de un gobernador suplente. Aquí sí tiene ese carácter. Y me recuerda el caso de Alejandro Rojas, el suplente de Ricardo Monreal, que se enojó cuando Monreal regresó como titular. Pero es que en realidad los derechos de los suplentes están subordinados a la voluntad de los titulares que fueron electos democráticamente por el pueblo en sus respectivas boletas. Por esa razón considero que Samuel García no tenía que pedirle permiso al Congreso para regresar. Es una facultad que tiene el titular, Manuel. O sea, si yo soy gobernador y pido licencia, digamos, en este caso para los 6 meses, pero yo decido regresar antes, no necesita ratificar el Congreso mi regreso, porque eso lo decido yo, ¿no? Porque por mí votaron millones de ciudadanos o cientos de miles. En nuestra Constitución está el derecho a votar, sufragio activo, y el derecho a ser votado, sufragio pasivo. Mientras yo soy candidato, mientras yo soy aspirante, mi derecho a ser votado es individual. En el momento en el que me conceden mi constancia de mayoría, mi declaratoria de validez, mi declaratoria de gobernador electo, estos dos derechos se fusionan. Y entonces la persona que está ejerciendo el cargo tiene esa doble protección, no solamente su derecho a desempeñar el cargo, sino además la representación que le otorgó el pueblo de México a través del sufragio. Es una cuestión pues de eminencia para nuestra república. Así funciona, es una república democrática y ahí se cohesionan estos dos derechos. Por esa razón, Samuel quizá tendría que avisar simplemente, pero no pedir permiso. Aquí cuando un diputado o senador pide licencia, sí se le tiene que autorizar la licencia por voto del Pleno, pero cuando desea reincorporarse, lo único que hace es mandar un oficio diciendo a partir de tal fecha me reincorporo a mis funciones. Y no le vuelven a preguntar al Pleno, oigan, ¿están de acuerdo en que Juanito Pérez regrese? No, eso ya está implícito en este derecho a ser votado. Ok, ahora la parte de la Suprema Corte. Se mete la Suprema Corte a este merequetengue y dicen, no, ante los ojos del Estado mexicano, el gobernador bueno es el que dejó el Congreso, el señor Orozco, ¿no? Que ya renunció el día de hoy, renuncia el gobernador interino, pero en ese lapsus, ¿no? Entra Samuel y dice, no, yo soy el bueno. Entonces me recordó mucho esta escena de Toy Story 2, ¿no? Donde dice Buzz Lightyear, ¿quién es quién? No, yo soy el gobernador, no, yo soy el gobernador. Y no sabes, y Nuevo León auténticamente no sabía quién era el gobernador bueno, ¿no? Pero la Suprema Corte dice, no, es el que dejó el Congreso, es el interino. Pero Samuel García regresa al Palacio de Gobierno cuando es él, ¿no? El otro, el bueno ante los ojos de la Suprema Corte. Muchos abogados lo están considerando como desacato y lo están considerando como una falta grave. Y están jugando con la idea que si un gobernador o un ciudadano va en contra, ¿no?, de una medida como de la Suprema Corte, entonces es motivo de desafuero, es motivo para que sea juzgado y para que en una de esas hasta se nos va a la cárcel Samuel García, ¿no? En futurismos que he estado leyendo por ahí. En tu opinión, ¿esto es posible o ya son epifanías que de repente crecieron en el Partido Revolucionario Institucional y en el Partido Acción Nacional? Porque pues yo sí veo, Hamlet, fuerte el andamiaje entre los jueces y el PRI y el PAN, en este caso, para fregarse a Samuel García. Sí, mira, en derecho siempre hay un detonante, un acto que genera todas estas consecuencias. Entonces aquí es una línea del tiempo muy chafa, pero digamos que aquí tenemos 3 pasos, ¿no? La solicitud de licencia, perdón, de este lado, la sesión del Congreso donde con la facultad del artículo 96 de la Constitución, en esta fracción 24, designan al interino, y la resolución de la Suprema Corte. El detonante es la licencia. La Corte no puede llevar sus efectos más atrás de aquí, los puede llevar hasta aquí. Pero en el momento que Samuel anula su licencia, en el momento que dice yo ya regresé,
todos, todos estos actos son derivados, se caen como una ficha de dominó, digamos. Así funciona en esta materia. Entonces no podrían privarle ningún tribunal, salvo que exista un juicio político y una responsabilidad en el Congreso, pero ningún tribunal podría retirarle a un gobernador en funciones eh, el derecho a mantenerse en el cargo. Para eso primero tendría que haber un desafuero, un juicio político, cualquiera de las dos vías, pero no es el caso. Entonces Samuel se puso vivo y dijo, saco mi licencia, y entonces todo esto se cae. Entonces, si él hubiera permanecido como candidato a la presidencia, ese escenario se hubiera prosperado. ¿Correcto? Entonces este gobernador estaría tomando decisiones, incluyendo designaciones de gabinete. Algo que, por ejemplo, no puede hacer tan libremente Martí Batres ahora que es jefe de gobierno sustituto. La constitución de la ciudad le pone candados para la designación de secretarios, de miembros del gabinete, a quien llega a cerrar el sexenio. Pues son modelos muy diferentes y muy interesantes. Pero bueno, pues seguirá el debate. Ahora, yo creo que la clase política de allá también se equivoca, porque en otros estados fallidos, como por ejemplo en Guerrero, cuando se han tenido crisis de esta dimensión, lo que hacen es buscar un perfil de consenso. Y un ejemplo muy claro y muy natural es el rector de la Universidad Autónoma del Estado, un académico, un catedrático, que por supuesto tendrá sus vínculos políticos, pero es visto como un perfil pues, más ciudadano o el titular de un órgano autónomo. Pero aquí el estire y afloje pues era brutal por el poder, ¿no? Con amenazas y toda la cosa. Correcto. Hamlet, entonces descartamos por completo, o por lo menos tú descartas, como dirían los abogados, no hay litis para pensar en un proceso de desafuero contra Samuel García, ni con el No, Congreso mayoritario opositor que tiene. no, pero si los conflictos entre estos tres poderes se mantienen, si hay ingobernabilidad en el Estado, pues sí sigue habiendo materia para la declaratoria de desaparición, que es facultad exclusiva del Senado de la República, que representa a la Federación. Ahora, lo que también se actualiza con el regreso de Samuel a esta primera parte de la línea del tiempo, es que entonces está quedando fuera del término de los 6 meses, aquí en un universo tangencial, para llegar a la presidencia, ¿no? Entonces tú necesitas separarte de tu cargo 6 meses antes para llegar a la silla del águila. Pero si no lo haces, pues entonces este camino se te cancela. Entonces, haber retirado la solicitud de licencia no solo le genera el beneficio de regresar al poder, le genera el perjuicio de ya no poder aspirar a ser presidente de México, porque así viene en el artículo 82, fracción sexta de la Constitución. A mí se me hace que antes de esta entrevista estuvo viendo usted Volver al Futuro, ¿eh? Sí, como que por ahí. Diputado, ahora en el apartado político, ¿no? Porque todo esto ha sido técnico. En el apartado político se baja Samuel García y yo sí veo concatenación por parte del juez que le dijo a Samuel García, decídete, papito, o resuelves el asunto del gobernador o no eres candidato a la presidencia. En este lapso donde pues no, solo tenía unas horas para decidir, él decide quedarse y hay muchas especulaciones. La primera, ¿por qué tanta la ansiedad de quedarse en el poder? ¿No? Porque evidentemente el que se iba a quedar el gobernador interino, pues no era afín a Samuel García y un no afín podría descubrir cosas bastante interesantes, ¿no? Y con total poder iba a solicitar expedientes y demás, y muchos apuntalan a que Samuel García tenía cosas que no quería que se revelaran por lo que va de su administración. Y el segundo, Hamlet, yo sí veo pues que trabajaron en equipo, ¿no? PRI-PAN y el Poder Judicial, porque todo esto le beneficia a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, y desde luego que van a decir, no, pues es que fue culpa de Samuel, pero les conviene que no esté Samuel en el camino mientras le restara algún voto o pensaran que se les iba a transferir. En estos dos sentidos, ¿cómo lo ves, Hamlet? No, pues tienes razón en esa lectura. El órgano de fiscalización del Estado, la Auditoría Superior, depende de una designación del Congreso, entonces ellos tendrían que revisar la cuenta pública del gobernador Samuel y de toda su
¿cómo podría decirte? Todo su grupo, toda su mancomunidad, toda su clase, ¿no? Los que están con él. Y eso significa, bueno, pues a lo mejor correr algún riesgo mientras compites a la presidencia de la República y no estuvo dispuesto a correrlo. Y además sin inmunidad, sin fuero, porque ya con la separación del cargo, pues no podría detener alguna acción de un fiscal a nivel local o federal, es el caso. Y por otra parte, en cuanto al trabajo que se está realizando ahí a nivel local, pues sí, sí veo que el PRI y el PAN se unieron y se pudieron de alguna forma coaligar con el Poder Judicial, que ya es un partido político más, ¿no? Ya es Morena, el PRI, el PAN, el PRD, MC y el partido del Poder Judicial. Y aquí la situación es que incluso están invadiéndose competencias unos a otros en el Poder Judicial. Esta materia es claramente electoral. La única instancia que podría pronunciarse es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero de repente un juez de distrito de la Ciudad de México en materia laboral se pronuncia sobre quién es el gobernador de Nuevo León. Ni está en su territorio, ni está en su competencia. Pero como los jueces ahora se creen todopoderosos, bueno, pues ya nadie les pone un límite. Esa es la situación aquí. Y Movimiento Ciudadano, que ha estado votando en contra de las reformas y ajustes como el Plan B, bueno, pues ahora se lleva esta cucharada de no ponerle límites al Poder Judicial, a ver si así acompaña el Plan C. Estarán un poco arrepentidos después de todo, ¿no? Yo creo que sí. Y un apunte sobre la encuesta, fíjate, Xochitl no perdió, en mi interpretación, ¿no? 2 puntos, perdió el 10% del apoyo que traía. Porque ella tenía en la encuesta 22 o 20 y algo, ¿no? En este mismo momento te lo corroboro. Ajá. Ajá. Y cayó a 20 cerrados. Suponiendo que traía 22 y cayó a 20, perdió el 10% de su electorado. Claro, en el universo de la votación es el 2% de los electores, pero Sí, para bueno, ella pues es el 10% del apoyo que traía. sí. Según la encuesta de Reforma, en agosto, a la comparación en diciembre, 27% tenía Xochitl en agosto y hoy tiene 25%. Ahí está, casi el 10% de su grupo de apoyo lo perdió. Porque y esa es una demostración que Movimiento Ciudadano le quita más voto al PRIAN-RD que a Morena, porque la doctora Sheinbaum, nuestra precandidata única, siguió creciendo. Bueno, Claudia ya debería de hasta nombrar gabinete, pero se está tardando. A ver, diputado Hamlet Almaguer, hoy Movimiento Ciudadano, yo creo que MC hizo un marcelazo, ¿no? O sea, de este asunto de anuncio el lunes, que el lunes voy a hacer un anuncio el jueves y el jueves ya les voy a, ¿no? Este fin de semana dijo que hoy iban a decir quién iba a ser el candidato presidencial, pero no. Hoy dijeron que hasta el 10 de enero Movimiento Ciudadano va a definir al candidato presidencial. Perdón, Hamlet, pero un mes sin candidato o candidata a la presidencia de la República, en un escenario donde faltan 6 meses para una elección, un mes sin un rostro, sin un perfil, es apocalíptico en donde lo quieran ver. Sin Samuel Hamlet, ¿quién? Y otra pregunta, independientemente de quién, alcanzará para rebasar a Xochitl. Y una tercera pregunta, ¿no? Añadiendo en eso, ya ahora que se bajó Samuel, entrando en confianza, ¿sí les estaba sacando un susto o en plan lo veían de, ahí está haciendo su luchita? Bueno, sobre las primeras preguntas. Mira, yo creo que tenía un crecimiento, pero le estaba quitando voto al PRIAN RD. Y aquí la cuestión con Samuel también es que quizá tenía alguna proyección en un grupo de edad identificado, ¿no? Jóvenes, clase media, con acceso a tecnologías, porque sí había tenido un impulso a través de las redes sociales. ¿Cuál es el impacto en las urnas de esos likes? Bueno, pues en este momento no podemos medirlo o saberlo. Ahora, el hecho de que no compita Samuel sí genera un grave problema para Movimiento Ciudadano, porque en enero, Manuel, no estamos en campaña, estamos en intercampañas. Es el hueco que existe entre la pre y la campaña.
Entonces, ahí las limitaciones legales son importantes. Es difícil hacer mítines masivos, salvo que sean tus estructuras, por ejemplo, salvo que estés reclutando representantes de casilla, salvo que estés hablándole todavía a tu militancia para efectos de organización. Y hacer el anuncio en enero, pues les genera este retraso, esta pérdida. Y la lectura para nosotros en Jalisco, pues es favorable, el hecho de que no compita. De por sí ya había espectaculares en Guadalajara que llamaban al voto cruzado de Xóchitl presidencia y Lemus, que es el precandidato de MC a la gubernatura, para gobernador. No le tenían mucha fe a Samuel, pero ahora pues que se quedan huérfanos, pues eso también va a tener un impacto en el estado de Jalisco. ¿Quiénes pueden ser, Manuel? Pues el propio artículo 82, fracción sexta de la Constitución, dice que no pueden ser secretarios de Estado, no pueden ser fiscales, no pueden ser gobernadores o titulares del Ejecutivo. ¿Quién sí puede ser? Cualquier legislador y cualquier alcalde, por mencionar algunos, y cualquier ciudadano sin cargo, por supuesto. Dante Delgado. Sí, el senador Dante, los diputados que están aquí en la Jorge bancada. Álvarez Maínez. Maínez podría ser candidato, Patricia Mercado por segunda ocasión, el mismo Colosio como alcalde no tiene restricción federal, o el propio aspirante al gobierno de Jalisco, Lemus, podrían subirlo a la presidencial, ¿no? Para quedar en cuarto lugar. Te veo contento si Lemus va a la nacional, ¿eh? No, la verdad la coalición en Jalisco va bien, ¿sabes? ¿Sí? Sí, hay Sí, va unas bien. encuestas que ya Morena apuntala a ser la primera fuerza rumbo al 24 para gobernador. Bueno, gobernador. Sí, sí, tenemos una mega alianza de 5 partidos, Morena, PT, Verde, el partido Hagamos, que está vinculado con la Universidad de Guadalajara, y el Partido Futuro de Pedro Kumamoto. Y cada uno pues tiene sus fortalezas regionales en ciertos municipios, ya se hizo el siglado para la competencia municipal. Vaticino que con esta coalición podemos ganar 40 municipios importantes del estado. Digo, ya tomando en consideración todos, podríamos llegar a unos 80, pero 40 medianos y grandes. Entonces ya la verdad es que es una alianza muy promisoria en lo local. Nos favorecen las tendencias en 13 de los 20 distritos, va bien la gubernatura. Podemos ganar Jalisco, Manuel. Pues vamos a ver si pueden erradicar los bailes de Yahweh allá en Jalisco, que yo esperaría que sí, yo espero que sí, se ve el ánimo favorable, así que vamos a ver hacia dónde soplan los vientos. Hamlet Almaguer, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, diputado, por estar aquí en esta tu casa informativa, y te pido por favor que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales para estar al pendiente de todas tus actividades legislativas y también las no legislativas. Muchas gracias, Manuel. Me encuentran en Twitter, Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales, Hamlet Almaguer. Y este miércoles aquí en la Cámara va a estar presente el INEGI para hacer la presentación de la encuesta nacional de discriminación. Vamos a estar en ese evento a la 1 de la tarde. Muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Es el diputado federal Hamlet García Almaguer.